Este video fue solicitado por Fundación F21. El video de hoy va a ser sobre vectores y va a estar largo, entonces vamos a empezar de una vez. En Python hay dos tipos de vectores principalmente, que son las listas y las tuplas. La principal operación que se puede hacer con estos vectores es acceder a alguno de sus elementos. Para eso, lo único que tenemos que hacer es tomar el nombre del vector al que vamos a acceder. Después se colocan paréntesis cuadrados y en su interior va un índice, por ejemplo, el número 2. Y ya esto correspondería al objeto que está colocado en la posición 2 según el sistema de índices que usa Python, que es iniciando en el 0. Entonces, realmente el índice es un número que relaciona al objeto con la posición en la que se encuentra dentro del vector. Y como digo, empieza en 0, así que el lunes sería 0, martes 1 y miércoles sería el 2. Así que si yo imprimo esto de aquí, vamos a obtener WE, que es de miércoles en inglés. La manera de acceder a un índice en particular en una lista es exactamente la misma, así que si yo imprimo ahora, vamos a obtener exactamente el mismo resultado. La manera de diferenciar una lista de una tupla es que las listas tienen paréntesis cuadrados y las tuplas tienen paréntesis redondos. Lo siguiente que vamos a comprobar es la habilidad de estos dos objetos, o sea, de estos dos vectores, para ser iterables. Entonces, tal y como lo hicimos en el video anterior, vamos a usar la función hasAtter, seguido de $iter, y vamos a ver que ambas son iterables, por lo tanto, ambas se pueden colocar en un ciclo for, o bueno, vamos a ponerle day para que sea un nombre de variable que sea más acorde al tipo de variable que vamos a iterar. En cualquiera de las dos, realmente no importa, pero voy a hacerlo con una tupla porque con las listas ya lo hicimos en el video anterior. Y aquí vamos a imprimir day y aquí están. Así que la pregunta es, ¿por qué existen estos dos tipos si son tan parecidos? Pues la diferencia más grande es que una lista es mutable y una tupla es no mutable. Esto significa que no las podemos modificar a las tuplas. En el caso de las listas, ahorita vamos a ver un ejemplo, en donde si yo accedo al segundo índice, como lo hicimos hace un rato, y lo asigno a otra palabra, a otro string, como hola, y después imprimo esa lista, vamos a ver que su valor va a haber cambiado. Sin embargo, si yo intento hacer esto mismo con una tupla, nos va a decir que las tuplas pues son incapaces de ser modificadas. Aquí dice tuple does not support item assignment. Esta habilidad que tienen las listas, por otro lado, de poderse modificar, viene con un precio. En general, una tupla ocupa menos espacio en memoria que una lista. Eso significa que siempre que no requiramos esa habilidad de las listas para poder modificarlas, es mejor que utilicemos una tupla porque van a ocupar menos memoria. Un ejemplo de una variable que podría ser una tupla es si escribimos el color rojo y esto fuera 255, 0 y 0. Esto pues es el color rojo en RGB. Y como al color rojo no lo vamos a modificar porque si lo hiciéramos entonces ya no sería el color rojo, este es un caso válido para utilizar una tupla. A continuación vamos a ver algunos de los métodos más importantes que tienen las listas. Así que vamos a empezar imprimiendo la lista de la semana dos veces. Una es para ver la lista original y otra es para ver la lista modificada. Y aquí en medio vamos a utilizar algunos de los métodos. Por ejemplo, uno de los más importantes es el método sort, que lo que va a hacer es acomodar esta lista en algún orden dependiendo del tipo de objeto que tenga esa lista. Por ejemplo, si fueran números, pues entonces los acomodaría de menor a mayor. En este caso, como son strings, lo que va a hacer es acomodarlos en orden alfabético. Así que vamos a verlo. Ahí está.
Pero como digo, si esto fuera de números, permítanme rápidamente que haga ese ejemplo. Bueno, es que aquí estarían ya acomodados, entonces no va a pasar nada. Así que los voy a cambiar. Realmente no hace falta que no haya repetidos. De todos modos, los va a ordenar de manera correcta. Ahí está. ¿Y qué pasaría si algunos elementos fueran strings y otros fueran números? Pues aquí lo que va a suceder es que me va a dar un error porque el método sort depende de que se puedan comparar entre sí todos los objetos. Entonces, un número lo podemos comparar con otro número por su magnitud y dos strings las podemos comparar por las letras que tienen, pero no podemos comparar directamente un número con una string. Así que me va a decir que el comparador de menor que no está definido entre objetos de tipo string y objetos de tipo int. Así que ese operador debe estar definido entre los dos objetos que utilicemos o entre todos los objetos que utilicemos, porque realmente una lista o una tupla podrían tener pues los tipos de objetos que sean, pero siempre y cuando este operador esté definido, entonces vamos a poder utilizar el método sort. Y otra cosa, si queremos invertir el orden, podemos usar este argumento reverse con valor de verdadero, y entonces van a estar de mayor a menor. De la misma manera, también hay un método llamado reverse que nos permite voltear la lista sin necesidad de ordenarla. Ahí está. Eso es en cuanto a manipulación de la lista, pero el método que es probablemente el más importante es el método append, el cual nos permite añadir un elemento a la lista. Y esto siempre se hace en el final, aquí está. Si nosotros quisiéramos añadir un elemento en otro lugar, entonces utilizaríamos insert y este ya toma dos argumentos. El primero es el índice en el que vamos a poner el elemento y el segundo argumento es el elemento. Entonces si yo estoy diciendo aquí que va a ser el índice 0, la palabra hola se va a poner al inicio. Nótese también que aquí no estamos modificando la lista, es decir, no estamos sustituyendo la palabra hola por las iniciales de lunes, sino que simplemente la estamos insertando en esa posición. ¿Qué pasa si queremos añadirle múltiples elementos a la lista? En ese caso podríamos utilizar los métodos que ya vimos de la siguiente manera, pero esto no nos va a dar el resultado que nosotros estamos esperando. Aquí tenemos que literalmente toda la lista ABC se añadió a la lista de los días de la semana. Y eso pues realmente no es lo que nosotros estamos buscando. Pero sí es importante saber que, como inclusive ya vimos en un video anterior, una lista o una tupla puede contener a otras tuplas o listas. Pero si de verdad queremos concatenar dos listas, entonces utilizamos el método extend. Y ahora sí, tenemos a todos los elementos de las dos listas en una única lista. Una vez más, la razón por la que tenemos esta operación en medio de los dos prints es porque primero estamos imprimiendo la lista original, después la modificamos y después imprimimos esa misma lista, pero después de haberla modificado. Si nosotros queremos crear una nueva lista a partir de esta lista de los días de la semana, podemos usar métodos como el siguiente, que están, o bueno, estos sí, son funciones que están en Python, sorted, y esto va a crear una nueva lista. Nótese que el método sort de una lista no devuelve nada, es un método que devuelve none, porque actúa sobre la propia lista. Pero sorted es una función que devuelve un nuevo objeto, es decir, una nueva lista. Así que si ahora yo imprimo estas dos de aquí, nótese cómo estoy imprimiendo la lista original después de esta operación, pero de todos modos tenemos la lista original tal cual como estaba inicialmente y la nueva lista esa sí está ordenada alfabéticamente. El otro método que tenemos es
reversed, el cual devuelve no una lista, sino un objeto generador, que como digo, los generadores no los hemos visto, pero esto lo podemos castear a una lista, y ahora sí tenemos el resultado que esperábamos. Hay más funciones que podemos utilizar sobre las listas. Una es la función len, que va a devolver la longitud de esta lista, que en este caso es 7. También tenemos max y min, que en este caso nos van a devolver el nombre del día que estaría al final o al inicio si ordenáramos la lista. Eso es lo que hace max y min. Obviamente, si fuera una lista de números, pues entonces sí obtendremos el número más grande con max y el número más pequeño con min. Estas funciones también se basan en poder utilizar el operador de comparación menor que, al igual que sort. Entonces, de todas estas funciones y métodos que acabamos de ver, ¿cuáles se pueden utilizar con una tupla y cuáles son exclusivas de las listas? Pues la respuesta a eso es muy sencillo. Realmente, si la función o el método no modifican el propio objeto, como la función len, en ese caso también se puede utilizar en una tupla. Si yo cambio esto de aquí a tupla, vemos que funciona exactamente igual. Pero si son otros métodos como append, que consisten en extender o añadir objetos o remover objetos de una lista, pues entonces no se pueden utilizar en una tupla porque las tuplas está prohibido modificarlas. Así que siguiendo con esa lógica, métodos como remove, que nos permite eliminar un elemento de la lista, pues esto se puede hacer con la lista, pero no se puede hacer con la tupla. Otro ejemplo sería pop. Pop es una función que remueve a este objeto de la lista, pero además devuelve el resultado. Eso es lo que no funciona con el objeto, sino que funciona con un índice. Entonces, esta función de aquí, perdón, este método, lo que va a hacer es remover el objeto que está ubicado en el índice 0, es decir, Monday, pero además lo va a devolver. Así que si yo imprimo esto, ahí está Monday. Y pues esto una vez más, como está removiendo objetos del vector, no se podría utilizar en una tupla. Lo que sí se puede utilizar en una tupla es otro método que ya existe y que de hecho programamos en el video anterior, que es index, el cual nos permite conocer el índice de algún elemento que le pasemos. Vamos a imprimirlo. Como le pasamos miércoles, entonces debe ser el número 2, y ya está. O si le pasamos domingo, pues va a ser el último elemento que es el 6. Recordemos que empieza en 0 y pues va todos los números hasta el 6, porque son 7 en total. Otra cosa que no mencioné es que si tenemos un vector, también podemos acceder a los objetos de atrás para adelante y eso lo hacemos con un índice negativo. Entonces, con esa secuencia, déjenme imprimir esto. Si de enfrente para atrás es 0, 1, 2, 3 y así, de atrás para adelante es -1, -2, -3 y así. Así que voy a imprimir esto y vemos que obtenemos domingo. Otra cosa que no he mencionado es un objeto especial que se llaman slice, que se utilizan dentro de los paréntesis cuadrados. Entonces la notación es, primero colocamos el valor de inicio, después colocamos 2 puntos, el valor final, 2 puntos y después el tamaño o la magnitud del paso que vamos a utilizar. Y si imprimo eso, vamos a ver que el resultado es una tupla que empieza en el índice 0, se le suma 1 y así va al índice 1, se le suma 1 otra vez para llegar al índice 2 y así hasta que llega al 5. Pero al igual que range, recordemos que este valor nunca se incluye, entonces el verdadero último valor pues sería el número 4. Ahora, esto claramente es una tupla diferente a la tupla original que nosotros teníamos,
Entonces, ¿por qué pudimos hacer esta operación si las tuplas no se pueden modificar? Y eso es porque cuando hacemos esto, este objeto de aquí es otro objeto diferente a este objeto nada más. Entonces, no modificamos la tupla original, sino que creamos una nueva. Las slices también tienen valores opcionales, por lo que si nosotros no ponemos este 0 de aquí, el valor por default ya es 0, así que vamos a obtener el mismo resultado. Y de igual manera, el, el tercer valor también es default 1, así que no hace falta ponerlo. Pero algo que sí es diferente de range es que si no ponemos el segundo valor, el default es la longitud del vector. Así que esto de aquí, de hecho, va a ser toda la tupla completa. Entonces esto se presta para muchas operaciones útiles, como que si yo quiero agarrar todos los elementos excepto los primeros dos, entonces puedo poner aquí un 2 y esto va a ser la tupla original, pero sin los dos primeros elementos. Pero como digo, esto va a ser otro objeto completamente diferente, al menos en lo a que mi memoria se refiere. Entonces, para consolidar todo lo que hemos dicho, vamos a hacer un ejemplo práctico. Imaginemos que yo quiero obtener una lista como esta de aquí, pero yo tengo esta lista que tiene los nombres completos de los días de la semana. Entonces, lo que yo puedo hacer es primero declarar una lista que esté vacía y después vamos a iterar sobre la lista con todos los nombres de los días de la semana completos. Y lo que vamos a hacer es añadirle a la lista que acabamos de crear cada objeto en esta lista. Pero como los objetos que están aquí son los nombres completos y nosotros solo queremos las primeras dos letras, en realidad en las strings también se puede utilizar slicing. Así que aquí voy a hacer exactamente eso que dije, de solo tomar, o bueno, el ejemplo anterior era tomar todo menos los primeros dos. Aquí va a ser al revés, voy a tomar solo los primeros dos, desde el inicio hasta el número 2. Y después vamos a imprimir esa lista y obtenemos exactamente este resultado de aquí. Ya para terminar, vamos a hablar de algunos operadores que se pueden usar con los vectores. Entonces yo voy a tener una lista que va a ser 1, 2 y 3 y voy a imprimir esta lista pero con el operador in. Entonces voy a elegir un número, por ejemplo el 2, in list. Entonces aquí lo que estamos preguntando es si el 2 se encuentra en el interior de esta lista. Y va a ser un booleano la respuesta, en este caso es verdadero. Si yo en cambio pongo el número 7, pues esto va a ser falso. Esto también se puede hacer con una tupla. Después tenemos dos operadores aritméticos, o bueno, de hecho voy a descomentar esto y vamos a imprimir la lista. Pero va a ser algo así. Vamos a multiplicar esta lista por un número entero, digamos el número 2, y lo que va a suceder es que ahora la lista va a ser esta lista de aquí con todos sus elementos dos veces, es decir, como si hubiéramos agarrado la lista y la hubiéramos concatenado dos veces. Así que aquí está el resultado, 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3 otra vez. Y si hubiéramos puesto aquí pues cualquier otro número, ahí está, 1, 2, 3, 5 veces. Afortunadamente, si nosotros ponemos 0 o un número negativo, la lista simplemente va a estar vacía. Ahora, imaginemos que tenemos esta lista de aquí y la vamos a extender con la lista 4, 5 y 6. Entonces yo puedo decir lista más 4, 5 y 6 y obtenemos el resultado que estábamos esperando. Pero esta es una operación tan común que hay un pequeño atajo que podemos tomar y es que si la operación es sobre el propio objeto sumarle algo, entonces podemos hacer lo siguiente, que es simplemente usar el operador más igual seguido de la cosa que le queremos sumar y vemos que obtenemos exactamente el mismo resultado. Pero hay que tener cuidado porque esta expresión y la anterior pueden llegar a ser diferentes
si el objeto es mutable, y en este caso pues sí lo es porque es una lista. Entonces vamos a hacer un experimento. Así que lo que vamos a hacer es aprovechar una función, otra función que viene en Python. Entonces aquí voy a escribir id1 es igual a id, que es la función, la identificación de un objeto. Y después vamos a obtener la identificación de ese objeto otra vez, después de esta operación. Y al final vamos a comparar si id1 es igual a id2. Esto de aquí básicamente es lo mismo que escribir el operador is, pero como es exactamente la misma variable, quiero hacer esa diferencia y vamos a hacerlo de esta manera más explícita. Entonces aquí el resultado es verdadero y eso significa que este objeto de aquí es exactamente el mismo objeto que este de acá, aunque se le haya añadido esta segunda lista. Por otro lado, si yo lo hago como el caso anterior, list más, vamos a ver que esto es falso, porque esta suma de aquí creó un nuevo objeto, una nueva lista. Lo que pasa es que estamos guardando esa nueva lista en la misma variable, es decir, estamos reescribiendo el valor, pero como tal, este objeto de aquí es nuevo y por lo tanto puede estar guardado en otro lugar de la memoria diferente que no tenga nada que ver con este. Ahora vamos a repetir ese experimento, pero para las tuplas. Así que nada más voy a cambiar los paréntesis, así. Y vemos que esto es falso, cosa que tiene sentido porque las tuplas no se pueden modificar, entonces crear esta nueva tupla pues no sería posible porque la estaríamos mutando. Así que esto forzosamente debe de ser un objeto nuevo. Pero, aun si nosotros hiciéramos la creación de la tupla de esta manera, sigue siendo falso. Entonces, esa es una diferencia muy importante entre listas o objetos mutables y tuplas, que son objetos no mutables. Entonces, eso va a ser todo por listas y tuplas. Y ya nada más nos queda pendiente ver sets y diccionarios de las otras estructuras de datos que hay en Python.